Universidad Nacional de Trujillo, la única. Proyecto titulado ABC LEDs. Bien, empecemos. Este proyecto consiste en mostrar las palabras que escribamos en el ordenador letra por letra en una matriz de 4×5 de LEDs. Para esto se ha utilizado una baquelita, 20 LEDs, 20 resistencias, conector LPT macho, cable LPT de 9 hilos, estaño y pistola y pasta para soldar. En la parte electrónica se va a soldar los LEDs más las resistencias en la baquelita de una manera conveniente, de tal forma que nos represente el siguiente diagrama electrónico. Tiene que estar ubicado cada LED y resistencia como se indica. Expliquemos el STR. Es uno de los pines utilizados de los puertos de flujo de control del LPT. Su funcionamiento difiere de los del puerto de flujo de datos, pin D0 hasta el D7. Esto es que cuando supuestamente por el computador le enviamos un bit, lo que hace es darle 0 bits. Y cuando por la computadora le damos 0 bits, lo que hace es mandarle un bit. Haré aquí el diagrama, el dibujo ya de la matriz LED. Y como se puede apreciar, más o menos así nos queda. Eso fue la parte electrónica del proyecto. Ahora la parte de programación, que fue algo más complicada. Vamos a explicar cómo fue que trabajamos el algoritmo. Bueno, para que sea más entendible y clara la explicación, cojamos un caso en particular. Digamos que queremos representar la letra A en el diagrama LED. Cada dibujo como este representa un LED, y si queremos que este prenda, lo que se debe hacer es que tenga un bit de entrada y un bit y 0 bits de salida. Así. Solo va a prender en el primer caso, que tenga un bit de entrada y 0 bits de salida. Para los pines del flujo de datos. Estamos explicando primero para los pines de flujo de datos, que como dijimos anteriormente son desde el D0 hasta el D7. No va a prender en cualquiera de los tres casos siguientes, en que tenga 0 de entrada y 0 de salida, o un bit de entrada y un bit de salida, o 0 bit de entrada y un bit de salida. En esos casos no va a prender el LED. Ahora, para los pines de flujo de control, en este caso es lo contrario. Se invierte porque aparentemente por la computadora le vamos a ordenar o le vamos a enviar un bit al pin de control, pero en la computadora aparentemente le estamos enviando un bit, pero no. El pin de control lo que manda es 0 bit, y si mandamos 0 bit por la computadora, el pin de control va a mandar un bit, o sea, se invierte. Va a prender solo en el primer caso, que por el flujo de control, por el pin de datos, perdón, le enviemos un bit, y por el pin de control le enviemos un bit que equivaldría a 0 bits realmente. Entonces solo en ese primer caso prendería. Para los siguientes tres casos no va a prender, en que tenga 0 bit del pin de datos y un bit y 0 bit del pin de control, un bit del pin de datos y un bit del pin de control, 0 bits del pin de datos y un bit del pin de control. En esos tres casos siguientes no va a prender, solo en el primero. Bien, ahora la letra A quedaría representada en el diagrama electrónico más o menos así, en el diagrama de LEDs, donde prendería la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, así, más o menos así. Vamos a trabajar por grupos. Digamos que cojamos el primer grupo, la primera fila, la fila de sub-0, o perdón, la columna de sub-0. Vamos a trabajar para la columna de sub-0. En programación, las órdenes a la computadora las recibe a través de un comando outpart, y entre paréntesis se pone la dirección del puerto y la salida de bits, o sea, la dirección para la salida de bits. Para este caso, o sea, para el caso del pin de datos, la dirección del puerto va a ser 0x378. Cada vez que le damos un bit a los pines del flujo de datos, se forman combinaciones binarias. Para este caso, para este primer grupo que cogimos, se va a formar la combinación binaria 00010000
1. Cada número para D sub 7 hasta D sub 0, o sea, para los pines D sub 7 a D sub 0. Por ejemplo, el 0, el primer 0 es para D sub 7, el siguiente 0 para el pin D sub 6, el siguiente 0 para el pin D sub 5, el siguiente 0 para el pin D sub 4, así. Según el esquema que tenemos acá, el dibujo que tenemos, para que prendan de esa forma, o sea, los LEDs amarillos, para que prendan así, se le tiene que dar un bit a D sub 0 y hay que darnos cuenta que el primer LED no queremos que prenda. O sea, entonces si ya tiene un bit de entrada, si tuviera un bit de salida, entonces prendería. No queremos, entonces hay que darle un bit de salida para que en ese caso no prenda. Entonces a D sub 4, al pin D sub 4 le damos un bit. Por eso que acá en la representación 0001 0001, el cuarto 1 representa al pin D sub 4 y el primer 1 al pin D sub 0. Bien, entonces a los demás, a D sub 5, D sub 6 y D sub 7, le estamos dando 0 bits para que tenga un bit de entrada y 0 bits de salida, y de esa forma prenda. Ahora, en la dirección de salida de bits, lo que se hace es el número obtenido, el 00010001, que está en base 2, lo vamos a convertir a base 10. Y en este caso saldría 17. Bien, ese número 17 se va a colocar después de la coma de dir puerto en la dirección de salida de bits. Bien, una vez obtenido esto por el compilador, ordenamos que se prendan los LEDs y lo indicamos de la siguiente manera. Escribimos output 0x378,17. Ya explicamos que 0x378 es la dirección del puerto y 17 es la dirección de bits que queremos dar. Entonces, eso va a hacer que prendan los 3 pines de datos indicados en la imagen, o sea, el D sub 0 intersección D sub 5, D sub 0 con D sub 6 y D sub 0 con D sub 7. Va a prender esos 3 LEDs. Ahora, para el flujo de control, para encender el LED del flujo de control, que es el STR, ¿no? Bien, para este caso dir puerto ya no va a ser 0x378, sino que va a ser 0x37A, que equivaldría a 0x3710 más o menos, solo que 10 lo escribimos como A en código hexadecimal. Como queremos que prenda, le daremos 1 en el compilador, así, output 0x37A,1. Aparentemente parecería que le estamos dando un bit, y no, lo que hace el pin de control es darle 0 bits, porque queremos que prenda. Entonces ya tenemos un bit de entrada y un bit de salida en el puerto de control, en el pin de control. Entonces eso va a hacer que prenda el LED. Y ahora, si queremos para prender los 4 LEDs así del grupo indicados, lo que se tiene que hacer es primero poner el comando output para los pines de control y luego poner el comando output para los pines de datos. Entonces el primer output se pondría 0x37A,1 y output 0x378,17. Eso haría que prenda el primer grupo, como hemos indicado. Ahora, para el segundo grupo, se procede igual que con el grupo anterior. Le damos, pero en este caso le damos un bit a D sub 1 al pin D sub 1 y un bit al pin D sub 2. Bien, ahora queremos que prenda los LEDs de la fila D sub 4 intersectados con la columna D sub 1 y D sub 2. Bien, como queremos que prenda, entonces ya tienen un bit de entrada, lo que se necesita es tener 0 bits de salida. Entonces a D sub 4 le damos 0 bits. Como los de la fila D sub 5 no queremos que prenda, le damos un bit para que tenga un bit de entrada, un bit de salida, y así no va a prender. Porque como dijimos anteriormente, solo prende en el caso de que tenga un bit de entrada y 0 bit de salida. Bien, entonces, según sea el caso que se quiera prender o no, se va a formar el siguiente código binario: 10100110. Como dijimos, el 1 representa el 1 quiere decir que le estamos enviando un bit. Entonces,
Pasándolo a base 10, esto nos sale 166. Entonces, para el fin de flujo de control, como dijimos, los LEDs que controlan no queremos que encienda, o sea, en este caso no queremos que encienda, entonces le damos por el compilador 0 bits para que realmente por el pin de flujo, por el pin de control salga un bit. Entonces, como tiene un bit de entrada, un bit de salida, este no va a prender. Entonces, los comandos en el compilador se escribirían así: output 0x37a,0, output 0x378,166. Ahora, para el tercer y último grupo, al igual que en los dos casos anteriores, en este caso sería el código en base 2 sería 000110000 y convirtiéndolo a base 10 sería 24. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que al pin de sub 7, como ya ustedes saben, al pin de sub 7 le vamos a dar 0 bits, al pin de sub 6 0 bits, al pin de sub 5 0 bits, al pin de sub 4 1 bit. ¿Para qué? Como al pin de sub 3 le estamos dando un bit, entonces, y no queremos que prenda la intersección del D sub 3 con el D sub 4, o sea el LED que está allí, entonces si tiene un bit de entrada, un bit de salida, este no va a prender. Y para los siguientes casos como D sub 2, D sub 1 y D sub 0, 0 bits, porque no nos interesa esos pines por ahora, porque solo estamos trabajando para este grupo. Y ahora para el pin de control será igual que en el primer grupo, o sea, queremos que prenda, y como ya tiene un bit de entradas, necesitamos que tenga 0 bit de salida. Entonces al compilador le ordenamos que mande un bit y se va a cambiar las cosas. Entonces en el compilador se escribiría así: output 0x37a,1 y output 0x378,24.